Muy bien, ahora pasamos a otra facultad, seguimos con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Invitamos a la doctora Liliana Rapalini. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Liliana Rapalini, como recién gentilmente me han presentado. Compartí el trabajo con profesores que forman parte tanto de la Cátedra de Derecho Internacional, Facultad de Ciencia Política, como también de Derecho. Vale decir, la temática que abordamos, que es el derecho internacional, me ha permitido, gracias a la colaboración y versatilidad de los docentes de esta casa, proyectar cuestiones que pudieran interesar también a ambas casas. Para ello trabajé en distintas funciones con Oscar Petrasini, con Andrea Matesich, Silvana Lombardi, Alessia De Lucci, Zulema Caruso de Bundín, de Bernal. Entre los proyectos, uno ya está concluido, que está destinado, fue aprobado y destinado específicamente a la inserción de la cooperación jurídica y su relacionamiento con los tratados firmados por nuestro país. Esto tiene una faz pública. ¿Por qué? Porque los tratados los firman los representantes de los gobiernos de los países, entonces tiene una faz pública, y la faz privada son los depositarios, vale decir, los ciudadanos, ¿sí? Resulta ser que en 2015 se reformula el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina e incorpora normas relativas al derecho internacional privado y puntualmente a la importancia de la cooperación jurídica internacional, esto es, el pedido, el exhorto, que es el mecanismo, el medio habitual, puede un juez nacional pedir a uno extranjero o uno extranjero pedirnos a nosotros. Esta cuestión es versátil, sobre todo hace a la efectividad, mejor, de los derechos más allá de las fronteras nacionales, abarca tanto la toma de una medida cautelar como un pedido de derecho extranjero, de informe de derecho extranjero, o incluso la restitución internacional de un niño. El proyecto muy interesante, y no porque haya estado a mi cargo dirigirlo, porque relacionar este código con los tratados, diríamos que no es una cosa sencilla, no siempre tienen total armonía, hay que buscar que la tengan para que puedan ser aplicables. Y apareció la inquietud por el proceso electrónico, identificado hoy día con siglas, como lo hacemos, POT, Proceso Electrónico Transnacional, vale decir que permita, por ejemplo, a un abogado, a un juez en la República Argentina, conocer cómo avanza un proyecto que llega a ser un proceso cuando es llevado a juicio, ¿sí? Cómo está seguido, cuáles son sus instancias, cosa que en el ámbito nacional sí se puede. Contamos con un proceso electrónico para el trabajo de la justicia, suspendido por la pandemia. ¿Sí? Hubo 3, 4 meses en donde prácticamente, salvo cuestiones muy puntuales, muy urgentes, pudieron tratarse. Pero, claro, la pandemia también hizo lo suyo y los procesos electrónicos nacionales tuvieron que mejorar. Muy satisfactorio. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que como este código de 2015 insta
a colaborar con otros países y no pone límite a la vía en la que lo hagamos, entonces, por buena voluntad, los países decidieron abrir la transmisión virtual para que sea más gráfico, suplir, llevar el exhorto del juez de La Plata a Cancillería y de Cancillería que a su vez con mucha fortuna lo mande. ¿Sí? Entonces, claro, los países frente a todo esto vieron que era necesario agilizar esta vía. Pero a ver cuál es la propuesta. ¿Hay una plataforma segura? No. No hay una plataforma para transmitir directamente el juez por la plataforma, el abogado por la clave que tenga, como se hace acá, no lo hay a nivel internacional, y menos regional. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Difundir en distintos ámbitos y también, obvio, a través del proyecto de investigación, difundir que por lo menos, el mercado común del sur, Mercosur, un espacio integrado, tiene que afianzarse no solo por el comercio. Entonces, la justicia mercosureña necesita identidad. ¿Y la idea cuál es? Propiciar la creación de un proceso virtual, judicial, mercosureño. En algo avanzó. Les cuento, no lo tenemos, y cuando lo tengamos no piensen que ha sido obra nuestra, de ninguna manera, fue una inquietud, nada más. Progresó, ¿por qué? Porque el Mercosur incorporó firma digital. Si no tenés firma digital, no podés tener un proceso electrónico. Pero ya la creó hace como 3, 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Claro, falta aplicarla. Te puede interesar para un conocimiento de embarque, un contrato, pero no se extiende. A su vez, fíjense qué peculiar, en 2019 se lleva a cabo en Medellín un acuerdo de transmisión electrónica de rogatorias internacionales. 2019. No lo ratificó todavía ningún país. Entonces, bueno, ¿será una utopía? ¿O no? Yo creo que no es utopía. Creo que es algo que necesita de voluntad política, de ceder intereses y a veces cediendo es como se gana, ¿cierto? Bueno, esa es la propuesta. Gracias por la atención. Bueno, muy bien. Invitamos al coordinador, a Diego, coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por Investigación, a que haga un resumen de los proyectos que tienen. Acá. Bueno, buenos días a todos, gracias Guillermo. Voy a ser muy breve porque en realidad los protagonistas de este espacio son los investigadores, así que simplemente 2 cositas. Primero, dejarles los saludos y las disculpas de nuestro decano, el doctor Miguel González Andía, por no poder estar presente por un compromiso institucional, pero agradecer el espacio. Y segundo, contarles que, como ven en el póster, la facultad tiene hoy vigente 6 proyectos de investigación de áreas muy diversas, proyectos interdisciplinarios, e incluso una nota distintiva de los proyectos que están presentados, e incluso de los que están en la convocatoria 2022, que para contarles un poco, hemos recibido 11 proyectos, una muy buena convocatoria para el próximo año. Busca trabajar sobre áreas novedosas de las disciplinas que encaran. Por eso, como ustedes ven ahí, por ejemplo, tenemos abordajes del área de Derecho, pero trabajando con nuevas tecnologías y Derecho, que es una rama que se está abriendo, profesionales de la ciencia política, de las áreas de seguridad, así que simplemente para no robar más tiempo a los investigadores, invitarlos a todos que pueden visitar el micrositio que tiene la Secretaría de Investigación, en donde van a poder ver no solo los proyectos de nuestra facultad, sino de todas las facultades, los avances de esos proyectos, los proyectos terminados y las líneas de investigación que proponemos a futuro. Así que, bueno, nuevamente agradecer a Guillermo y a toda la gente de la Secretaría de Investigación el espacio y dejar el lugar a los investigadores.
Gracias. Muy bien, vamos a ir entonces a un proyecto que fue muy ponderado cuando fue evaluado recientemente por evaluadores externos, que se refiere a medir la calidad de vida en prisión. Adelante. Presentarte y elegir. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle muchísimo a los organizadores porque no es fácil la logística de esto que han armado y está saliendo muy bien. Agradecerles a todos por compartir este espacio. Para nosotros es lindo, la Facultad de Derecho por ahí no tiene tanta tradición investigadora, es muy lindo y muy grato compartir esta mañana con ustedes y agradecerle a nuestro secretario de investigación, a Diego, y al decano por el apoyo. Bueno, como fieles exponentes de la Facultad de Derecho, van a identificar fácilmente nuestro póster porque es el que no cumple con ninguna de las reglas previstas por la Secretaría para la confección de los pósters, así que ya arrancamos muy bien. Gracias a nuestro Golden Boy investigador que ahora va a hablar, Leandro Gastón, brevemente, es una investigación que lo que intenta es que las conclusiones que se sacan acerca de cómo son las condiciones de vida de las personas que están privadas de la libertad, bueno, vayan más allá de las especulaciones y de los posicionamientos ideológicos y se pueda relevar realmente esa realidad a partir de cierta evidencia, a partir de ciertos datos empíricos. Entonces, la investigación se centró en, primero, conseguir la autorización y luego adaptar un instrumento de medición desarrollado por la Universidad de Cambridge que busca medir, y lo más novedoso y lo más interesante me parece que pasa por el enfoque, la calidad de vida en prisión de las personas privadas de la libertad, pero poniendo el foco especialmente, digamos, no solo en las cuestiones de infraestructura, de acceso al derecho a la salud, de la calidad de la comida, de la existencia o no de hacinamiento, de superpoblación, etcétera, que son las mediciones más o menos clásicas, sino que pone fundamentalmente el acento en lo que este instrumento denomina el desempeño moral de las prisiones. Es decir, cómo las personas que están privadas de la libertad se sienten tratadas, reconocidas, etcétera, digamos, teniendo como punto de partida que a la dignidad humana es muy caro no solo las condiciones de infraestructura, sino también el modo en que somos tratados y reconocidos. Así que bueno, la encuesta, ahora le voy a presentar muy brevemente de qué va la encuesta, busca pesquisar especialmente esos aspectos un poco más inmateriales acerca de cómo las personas privadas de la libertad se sienten tratadas en las prisiones, para luego intentar, bueno, que eso vuelva de alguna manera a ser algún tipo de transferencia en políticas públicas que no van a ser tan costosas como crear 10 nuevas prisiones, etcétera, sino quizá por sensibilizar, capacitar, etcétera, para ver, bueno, el modo en que el reconocimiento de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, bueno, no se resienta y no sufra tanto como actualmente creemos en el ámbito de las cárceles de la provincia de Buenos Aires sufre. Muchas gracias. Leo, gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos que hizo Germán y les voy a contar un poquito de qué va la encuesta. La encuesta, como bien mencionó Germán, es una adaptación de un instrumento creado por la Universidad de Cambridge de más de 150 preguntas, y nosotros lo que hicimos en el proyecto de investigación que iniciamos en el 2019 y siguió en el 2020 y 2021 fue adaptar ese instrumento a la realidad actual. Obviamente partimos de un instrumento británico y no podíamos aplicar ese instrumento a la realidad del contexto del servicio penitenciario bonaerense, entonces nuestra primera misión fue adaptarlo a la realidad teniendo en cuenta las cuestiones culturales, sociales, de infraestructura que hay en el servicio penitenciario local. Como consecuencia de ese trabajo de adaptación, que estuvimos un par de años, y también gracias al apoyo de la Universidad y del Banco Santander estuvimos compartiendo experiencia con la Universidad de Chile, logramos el actual MQPL versión argentina, que nos va a permitir en el futuro medir la calidad de vida en prisión de los servicios penitenciarios nacionales. Actualmente la encuesta cuenta de 53 preguntas, es una metodología cualitativa, cuantitativa, basada en la escala de Likert y algunas preguntas abiertas
que permiten conocer algunas cuestiones cualitativas pequeñas, pero que le permiten dar un cierre al sentido de lo que buscamos en el instrumento. Y esta versión argentina fue probada en el 2020, aprovechando que en el servicio penitenciario bonaerense las personas privadas de la libertad contaban con celular. Le mandamos nuestro instrumento, nuestra encuesta a través de WhatsApp, y ellos lo iban completando. Esto sin ningún tipo de tener rigor científico, era simplemente para hacer una prueba piloto y ver si el instrumento era entendido y comprendido por las personas que van a tener que completarlo. Y estamos proyectando para el año 2022 poder realizar esta encuesta específicamente en distintas unidades y presencialmente, obviamente, también con un proyecto presentado acá en la universidad. Y es la idea, con los resultados que obtengamos, proponer y poner en el eje de discusión a la universidad, a la casa de estudios, en la toma de decisión de políticas públicas que tienen que ver con las personas más vulnerables. Y para cerrar, contar un poco el sentido que nos llevó a esto, que es mejorar la calidad de vida de las personas que están detenidas. Es importante, en primer lugar, por la dignidad de la persona, y en eso nos basamos mucho en las palabras de Francisco, que siempre tiene en cuenta a los más vulnerables y a la periferia, y qué más periferia que las personas que están detenidas, que en su gran mayoría provienen de los lugares más vulnerables de la nación, del país, de todos los rincones del país. Y en segundo lugar, y una cuestión más práctica, es que si tenemos cárceles mejores, más seguras y con más calidad, eso va a generar que haya menos reincidencia a las personas que salen, porque en algún momento las personas salen, y eso va a redundar en mejor seguridad y más seguridad para la sociedad que habita Extremadura. Muy bien, y vamos ahora a escuchar la toma de decisiones en la política exterior argentina. Adelante, doctor Simonov, Alejandro, y Magister Victoria Zapata. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y todas. El objetivo de este trabajo es estudiar una parte muy específica de la política exterior, una cuestión muy esencial para poder entender el contexto, digamos, en el cual las políticas exteriores son realizadas, ¿sí? Que es el proceso de toma de decisiones. En ese sentido, sabemos que hay una cuestión, si quiere, formal, digamos, de distribución de atribuciones por parte de la Constitución y de las leyes orgánicas que estipulan la organización de los ministerios, etcétera, pero al margen de eso existe una forma de funcionamiento en cada una de las administraciones que le da un sesgo propio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a poner en compulsa no solamente cuestiones generales, digamos, del pensamiento de los actores, sino también cómo interactúan, qué peso tienen. Y en ese sentido, como se ve ahí en el póster que presentamos allí, en el primero de los gráficos, el que está amarillo y marrón, utilizamos un esquema, digamos, de análisis que es el de círculos concéntricos, a partir del hecho de que la toma de decisiones en la Argentina para política exterior es un proceso eminentemente que recae sobre el presidente. ¿Cierto? Entonces tenemos en el centro el presidente y después diversos círculos, ¿no?, sobre los cuales se va articulando la decisión, en donde hay un primer núcleo que es el círculo de mayor confianza, de mayor peso político, ¿sí? Un segundo núcleo que es el núcleo burocrático, ¿no?, a las agencias específicas, en este caso el ISEM, pero no solamente el ISEM, también otras agencias como pueden ser las Fuerzas Armadas, como pueden ser los actores que forman parte de la Secretaría de Economía Internacional, por ejemplo, ¿sí?, que son todos cuadros técnicos del Estado, formados por el Estado y que influyen en mayor o menor grado en la decisión, y después, digamos, lo que es el círculo influyente, que son todo el resto de los actores que conforman parte de ese proceso decisorio, partidos políticos, parlamentos, entidades empresariales, sindicales, etc. En ese sentido, y para el caso específico que nos abocamos a
analizar con la magíster Victoria Zapata, con el licenciado Gastón Iglesias, con la licenciada Flores Kaiser, con la abogada Camila Montero y con, me falta uno. ¿Quién me falta? No. Están todos igual. Me falta uno igual, pero no importa. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí vemos dos momentos de la gestión de Cambiemos, ¿sí? El primer momento de la canciller Malcorra y el segundo momento del canciller Furí. ¿Sí? Vemos que hay un núcleo duro decisorio que está formado por el presidente, la jefatura de gabinete, y hablamos de jefatura de gabinete porque no solamente Marcos Peña, sino también Quintana y Lopetegui, que tienen un rol muy importante en el rol de controller, que eso es algo, una innovación que trae la gestión de Cambiemos con respecto a cómo monitorear el funcionamiento de los ministerios, ¿sí? Con un semáforo, ¿no? Donde se va siguiendo las actividades de los distintos ministros. Y en el caso específico de la política exterior hay otro elemento más nuevo, que es la primero creación de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y después elevada a Secretaría de Asuntos Estratégicos, cargo que hoy también sigue existiendo. Donde fue ubicado, digamos, quien fuera durante muchos años el principal asesor de Mauricio Macri en temas internacionales, Fluvio Pompeo, que funcionan, por decirlo de una manera, como la caja de control de los ministros. Ambos ministros, tanto Malcorra como Furí, estaban fuera de ese círculo decisorio. En el caso de Malcorra es interesante porque además de ser canciller, tenía una agenda propia que tenía que ver con su postulación como secretaria general de Naciones Unidas, que generaron roces entre ese núcleo y la propia canciller, ya que la canciller debía morigerar a veces el discurso más duro que tenía la administración con respecto a algunas cuestiones fiscales, fundamentalmente la cuestión de Venezuela, ya que necesitaba recabar votos, sobre todo de dos aliados importantes de Venezuela, como son China y Rusia, digamos, porque no podían invitarse para poder ser secretaria general de Naciones Unidas. Entonces, ahí hay un proceso interesante de tensión, ¿no? Que expresan también diversas formas de lo que algunos autores llaman globalismo, ¿sí? Y después también tenemos otra constelación de ministros, digamos, dentro de ese núcleo, donde tenemos el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, fundamentalmente, como tres pivotes importantes, ya que la política exterior no solamente se reduce a sus aspectos políticos, sino que también tiene aspectos multifacéticos. En ese sentido, bueno, pasando ya a la segunda fase, digamos, en la fase de Furí, esas tensiones desaparecen, Furí tiene un rol más subordinado, si se quiere, al núcleo decisorio político, y que eso manifiesta, digamos, esas tensiones manifiestan también ese apaciguamiento de esas tensiones, manifiestan un mayor grado de homogeneidad, digamos, en lo que el gobierno de Cambiemos trató de esbozar como modelo de inserción internacional. Bueno, eso fue más o menos lo que, muy a rasgos muy generales, tratamos de esbozar con la gente que colaboró en el proyecto, y bueno, muy agradecidos a la facultad que nos dio esta oportunidad. Muchas gracias.